buenas noches o buenas tardecitas. Con ustedes su programa Rompiendo Camino hacia la Igualdad y la Inclusión. Hoy estamos en representación de José Luis Martínez, de la Asociación de Personas con Discapacidad, que no pudo estar conduciendo el programa, pues le estamos haciendo esta entrega para que no dejen de ver su programa. Como todos los sábados, pues el programa Rompiendo Caminos hacia la Igualdad y la Inclusión es un programa de la Asociación de Personas con Discapacidad con el auspicio de los medios de comunicación Beler. Es un programa dirigido a todo público y lo que busca es concientizar y sensibilizar a través de este medio sobre la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos sociales, políticos, económicos de nuestra región. Vamos entonces, como diría José Luis, a iniciar con un poco de alegría. Vamos a ver una canción que titulada No me para nadie, porque el que está con Dios, pues nada le afecta, nada le para, todos sus proyectos funcionan. Pasemos con la canción, señor director. Recibo lo que quiero y también lo que no imagino. Renuncio a mis carencias y voy por lo que es mío. Me abro a recibir todo lo bueno y abundante. Decido ser feliz con lo que venga por delante. Disfruto del proceso y voy cumpliendo objetivos. Ya no hay temor alguno porque Dios está conmigo. Mi mente está enfocada, pienso siempre en positivo. Las puertas hoy se abren porque soy un bendecido. Y hoy no me para nadie, sé que nunca es tarde para regalarme lo que sueña el corazón. No me para nadie, hoy sigo adelante, voy a regalarme lo que sueña el corazón. Voy a regalarme lo que sueño. Ya no hay excusa para el fracaso. Voy para adelante y nunca bajo los brazos. Veo el futuro, suelto el pasado. Pasito a paso me verán solo avanzando y progresando. Vivo sin miedo, los pies en la tierra pero mirando hacia el cielo. Hoy voy por todo, por lo que quiero. Mi fe se activa cuando me enfoco en mis sueños. Y hoy no me para nadie, sé que nunca es tarde para regalarme lo que sueña el corazón. No me para nadie, hoy sigo adelante, voy a regalarme lo que sueña el corazón. Voy a regalarme lo que sueña el corazón. Voy a regalarme lo que sueño. Si lo creo, todo es posible. Hoy lo veo aunque sea invisible. Si lo creo, todo es posible. Hoy lo veo aunque sea invisible. Y hoy no me para nadie, sé que nunca es tarde para regalarme lo que sueña el corazón. No me para nadie, hoy sigo adelante, es tiempo de ir por lo
como pudieron ver, y dice la canción, pudieron escuchar y ver, pues no, el que tiene a Dios en su corazón no le para a nadie. Señores, este es un programa que viene también gracias al patrocinio de Monchi WH, Puertas y Ventanas. Los teléfonos están puestos ahí en pantalla. Recuerden también la mototaxi La Margarita, que es un transporte inclusivo que tiene la Asociación de Personas con Discapacidad. Usted llamando y la mototaxi buscándolo. Usted puede llamar al 579-7151, que es el teléfono de la oficina de Asopedida. Vamos a presentarle ahora un video, una exponencia sobre el tema de educación inclusiva. Ustedes saben que la educación inclusiva es un tema de mucha importancia y que deben de participar no solamente la escuela, gracias a Dios que tenemos una escuela de educación especial, sino también la familia, en que la educación y la sociedad, en que la educación sea inclusiva. Y para que haya una educación inclusiva, deben de existir las herramientas que permiten que esa escuela sea inclusiva. O sea, en la escuela debe de existir un sistema braille para que las personas ciegas puedan estudiar. Deben existir profesores con lenguajes de señas para que las personas sordas puedan de igual forma estudiar. La capacidad de las puertas en las escuelas debe de caber una silla de rueda para que personas en silla de rueda puedan tener accesibilidad a las aulas, accesibilidad a los baños y accesibilidad a las diferentes dependencias que tiene la escuela. Entonces, la escuela no es la persona con discapacidad que tiene que adaptarse a la escuela, sino es la escuela adaptarse a las personas con discapacidad. En las escuelas debe de haber una forma de movilizarse. La mayoría de escuelas tienen segunda planta en nuestra provincia. Deben de existir alguna forma, ya sea montacarga, ascensores, rampa, lo que sea, para que el estudiante con discapacidad, por ejemplo, físico-motora, pueda accesar a los diferentes niveles que se están dando en esa planta. Entonces, hay otro tema también, pero vamos a dejárselo al señor que va a hacernos la exposición. De hecho, casi siempre las exposiciones que nosotros encontramos no son de aquí, lamentablemente, pero se adaptan porque es el mismo tema de discapacidad. Vamos a escuchar al señor Gerardo Echeita para que nos hable sobre la educación inclusiva. Adelante, señor director. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Gerardo Echeita, soy profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid, donde trabajo en el Departamento de Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación. Llevo ya casi 40 años trabajando, estoy próximo a esa edad jubilosa de los 65 y la verdad es que en los últimos 30 años estoy dedicado a los temas de reflexionar, pensar, colaborar, apoyar, ayudar a las buenas gentes como Plena Inclusión que están trabajando por mejorar nuestra escuela para que en ella todos los niños y niñas estén incluidos y tengan el reconocimiento que se merecen. Para hablar de educación inclusiva y antes de responder un poco a la pregunta de qué es la educación inclusiva, me parece importante reflexionar un poquito sobre el para qué. Y en ese sentido yo creo que es muy importante, y yo es lo que hago cada vez con más énfasis, vincular esta preocupación, esta tarea y este trabajo en el que todos estamos implicados con lo que a mí me gusta llamar el proyecto de sociedad hacia el que queremos avanzar. En ese sentido, desde mediados suena un poco antiguo, del siglo pasado, de los años 50,
hay todo un movimiento de reconocimiento de la igual dignidad y derechos de todos los seres humanos. Ese movimiento de reconocimiento que empieza precisamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que ahora acabamos de cumplir 70 años, ha ido empujando, y la sociedad al mismo tiempo que se veía reflejada en esas declaraciones y convenciones, en ese sentido al que me acabo de referir, es decir, de querer construir una sociedad donde todos nos reconocemos, nos valoramos y nos respetamos desde un presupuesto básico que es el que todos tenemos igual dignidad como seres humanos, independientemente de nuestras características, de nuestras capacidades, de nuestra orientación afectivo-sexual, del color de nuestra piel o de cualquier otro procedimiento. Y ese movimiento que se empieza hace 70 años no ha ido sino avanzando y avanzando con grandes reconocimientos y convicciones. Por ejemplo, con la Convención de los Derechos del Niño, a los que también les debemos reconocer ese estatus de personas con igual dignidad y con iguales derechos. Por supuesto, en el ámbito del reconocimiento de la igualdad de género. Y precisamente el último de esos grandes reconocimientos que apuntalan y que señalan hacia qué tipo de sociedad vamos es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la primera convención en materia de derechos humanos precisamente del siglo XXI. Todo este movimiento lo que nos dice es en qué tipo de sociedad queremos vivir, más allá de que obviamente, como todos podemos imaginar, existen todavía resistencias, contradicciones y que este no es un movimiento absolutamente mayoritario, pero sí tan importante como que se consiguen este tipo de convenciones y acuerdos internacionales que marcan el espíritu y la dirección en la que se quiere avanzar. En ese sentido, si queremos una sociedad de igual dignidad, de reconocimiento, de respeto y de valoración de la diversidad humana, eso se tiene que preparar en la escuela. No solo en la escuela, pero también, obviamente. Y es de ahí donde nace la necesidad de repensar la escuela que tenemos. Cuando digo escuela, lo digo en un sentido amplio del término, desde la educación infantil hasta la universidad. Por supuesto, tenemos que repensar y, en buena medida, reconstruir, reformar, cambiar, por aquí vendrán algunas de las dificultades de esta tarea, ese sistema educativo para que sea capaz de responder, podríamos decir, a ese enorme desafío social. Habida cuenta de que es fácil entender por la mayoría de la gente de que ni la sociedad que teníamos era una sociedad inclusiva. Recuerdo el esclavismo, el menosprecio hacia las personas con discapacidad, el menosprecio hacia las mujeres, el menosprecio hacia las personas del movimiento LGTBI, etcétera, etcétera. Como no teníamos esa sociedad, tampoco teníamos una escuela que ahora, con cierto sentido, podríamos empezar a decir, no teníamos esa escuela inclusiva y por lo tanto lo que tenemos que hacer es transformar también la escuela para poder avanzar hacia esa sociedad. Sin tener claro que ese es el motivo, el para qué, la razón fundamental, podemos perdernos en el bosque de si la educación inclusiva es una cuestión que tiene que ver con qué hacemos o dejamos de hacer en un sentido positivo, en último término, con algunos niños, en particular con los más vulnerables, como podría ser el caso de los niños, de las niñas, de los jóvenes con discapacidades intelectuales o del desarrollo, que son de las que tanto se ocupa y con tanta calidad plena inclusión. Bueno, primero es importante reforzar la idea de que inclusión y exclusión no son dos cosas distintas, son como las dos caras o los dos polos, mejor dicho, de un mismo proceso. De esa manera, de alguna manera, por lo tanto, se avanza hacia la inclusión cuando se disminuyen las presiones, las políticas, las acciones excluyentes. Y lo contrario también es cierto. La exclusión, como luego matizaré, aumenta cuando las políticas en favor de la inclusión desfallecen. Tal vez lo primero que habría que resaltar para decir qué no es la inclusión, pues no es la renovación, la actualización, la modernización de la educación especial, como a veces puede parecer, porque por una parte, y esto hay que señalarlo, es verdad
y estamos justo en la casa de plena inclusión, que quienes más reclaman la inclusión o quienes más vienen reclamando, pues es el colectivo más excluido de nuestras sociedades, que no son otros que las personas con discapacidad y muy en particular las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo. Es muy comprensible que esa bandera de la inclusión sea la bandera de las organizaciones de las personas con discapacidad, pero que sea así no debemos de interpretarlo como que este es un asunto de qué hacemos o cómo trabajamos o cómo educamos exclusivamente a estos niños y a estas niñas. Si se reduce la visión de la inclusión a esa tarea, se identificará rapidísimamente con la visión con quien ha estado ocupado de esa tarea hasta la fecha, que es, como todos conocemos, la llamada genéricamente educación especial, cuyo imaginario es, pues, qué recursos necesitamos, qué centros, qué medios específicos para trabajar con los alumnos con estas u otras características similares. Eso no es la educación inclusiva. La educación inclusiva es el movimiento profundo y complejo de para transformar nuestros sistemas educativos para que todos los niños y niñas, siendo ese todos realmente un todos con mayúscula, ahí sí, sin exclusiones, sin eufemismos, no un todos que significa, bueno, la mayoría, los relativamente capaces, bueno, y algunos con unas ligeras discapacidades, no. Es el movimiento para que todos los niños, insisto, ahora vuelve a la conexión inicial, independientemente de sus condiciones personales de capacidad o, entre comillas, discapacidad, independientemente de su orientación afectivo-sexual, de sus dificultades específicas de aprendizaje, del color de su piel, es un movimiento para todos. Es un movimiento de transformación de nuestra escuela para transformar la sociedad hacia la que queremos avanzar. Si hacemos, vuelvo a decir entonces, sobre todo esa identificación de inclusión única y exclusivamente con el movimiento de las personas con discapacidad, el gran peligro, enorme peligro, es que se reduzca a esa visión y se identifique, repito, con un ideario y con un imaginario y sobre todo, lo más importante, con unas políticas y unas prácticas que forman parte de esa escuela excluyente que antes teníamos. Bueno, esa es una pregunta muy importante y muy profunda que tiene como el propio concepto y temática que estamos analizando muchas facetas, muchos elementos que necesitan ser analizados. Si volvemos al primero que hemos señalado y que tiene que ver con qué tipo de sociedad tenemos, encontramos que precisamente en las sociedades donde ha habido oportunidades, por razones históricas, de pensar y de establecer unos debates, políticas claras, un consenso, diríamos, social potente sobre qué modelo de sociedad queremos, esas sociedades han trasladado esa reflexión rápidamente a la escuela y son las que más han avanzado en materia de inclusión. Estoy pensando, por ejemplo, en dos ejemplos clásicos. Por una parte, los países nórdicos, por allá los años 70, 80, países pequeños, países que venían de una guerra, de la guerra mundial, países que necesitaron, que se veían como pequeños frente a una realidad cada vez que apuntaba a ser planetaria, que se tuvieron que preguntar quiénes somos, qué queremos, cómo queremos construir esta sociedad. Y muchos de esos países, esa Finlandia que se admira en tantos sentidos, Suecia, Noruega, lo que dijeron, queremos unas sociedades cohesionadas, queremos sociedades justas, queremos sociedades que den oportunidades a todo el mundo, y vino de la mano que su sistema educativo tendría que ser un sistema público para garantizar esa visión para todos, que tenía que ser inclusivo, abarcar a la inmensa mayoría de los niños, etc. En ese sentido, la primera dificultad para poder avanzar es que en países como el nuestro y como muchos de nuestros países iberoamericanos, pues se nos está hurtando esas oportunidades de debate, de reflexión colectiva, que están en otros temas, pero no están profundamente en qué tipo de sociedad queremos. Y cuando no tenemos claro eso, pues lo que hay es desorientación, cada cual
tira por su lado y en ese sentido pues entonces se generan resistencias evidentes porque no se tiene claro, porque cada cual mira por sí, por sus intereses, más o menos lícitos, pero mira para sí y no mira para el colectivo. Cuando, insisto, falta esa visión, yo creo que ya tenemos un hándicap, dicho ahora utilizando esa expresión, un hándicap muy grande para avanzar. La otra gran barrera, por decirlo de alguna manera, y aquí barreras podríamos tirarnos unos cuantos días hablando, pues tiene que ver con la propia complejidad, con la naturaleza de este. Por una parte con la complejidad y por otro por la naturaleza. Me refiero, explico lo que quiero decir. Cuando hablo con la complejidad me refiero al hecho de que estamos hablando de una cuestión sistémica. Es que no hay que cambiar solamente qué profesor tenemos, y si añadimos algún profesor más, o quitamos, o si hace un pequeño cambio en el currículum, o algunos recursos de apoyo más. No, es que es una reforma que hay que repensarse qué se enseña en las escuelas, y cómo se enseñan, y cómo tienen que ser los espacios escolares, que están construidos, que como bien sabemos, de manera muy poco accesible. Hay que repensarse cómo se evalúa. Porque si vamos a evaluar a nuestros niños de acuerdo con su grado de competencia en algunas habilidades, por otra parte, muy reducidas, en algunas de las competencias más clásicas, pues entonces mal vamos. De definitiva, hay que repensar, y por supuesto no solo pensárselo, sino reformar el conjunto del sistema. Claro, si falla de nuevo la visión de que la inclusión tiene que ver precisamente con eso, con la ambición de reformar un sistema para todos, y la visión que se tiene, no nos van a ustedes a pedir que reformemos todo el sistema por un 2 o 3% del alumnado que tienen necesidades especiales, por un pequeño grupito de alumnos con discapacidad. Si de nuevo se interpreta como que es un asunto tan puntual, pues obviamente alguien no diría, oiga, ¿por qué querrá usted cambiar las ventanas de su casa? No me pida usted que tire el edificio entero y que lo reconstruyamos, ¿no? Claro, cualquiera de nosotros diría, pues es sensato, no lo hagamos, ¿no? Si esa es la visión que se tiene. Si lo que estamos diciendo, oiga, vamos a repensar el conjunto del sistema y vamos a reconstruirlo para que todos los niños puedan tener una experiencia educativa satisfactoria, que aprendan, que se sientan reconocidos, valorados, queridos, cuidados y estimados por sus alumnos, y que vayan adquiriendo esas complejas competencias que van a necesitar en este mundo tan difícil que vemos por delante nuestro. Entonces igual la mayoría podría empezar a pensar, merece la pena el esfuerzo de esa reforma tan profunda que usted me pide. Y hacía referencia a la idea de la naturaleza del proceso. Por definición, encontrar este equilibrio, y ahí está también, digamos, la articulación de 3 dimensiones claves cuando hablamos de inclusión, encontrar el equilibrio entre las oportunidades de estar juntos. Claro, si no estamos juntos, ni nos vemos, ni interactuamos, ni nos conocemos, pues a partir de ahí ya poca inclusión, pocas expectativas de aprender las competencias que nos permitan vivir juntos podemos tener. Lo que tenemos que hacer es, por tanto, la tarea difícil, y yo la visualizo a veces como ese juego de los malabares o de los equilibristas típicos de los platos chinos, que les ve jugando con las piernas, que tienen un plato en la cabeza, en las manos, en los pies, y tienen que equilibrar las oportunidades de estar juntos. Con esa exposición muy interesante. Qué lejos de ser inclusivos estamos nosotros. Cuántas barreras para que la persona no puedan llegar a recibir una educación como los demás. Y no solamente las personas con discapacidad, sino hay también otras personas que no tienen acceso a las escuelas, porque si bien él dice que hay barreras no solamente estructurales, sino también sociales, de discriminación, hay de actitud y económica. Hay niños que no van a la escuela porque sus padres no tienen la facilidad
de llevarlo hasta la escuela, quizás por la lejanía, o no tienen los utensilios, no tienen la forma de llegar o de cómo ir a la escuela o de cuál es su instrumento ir. Estamos avanzando, pero aún nos falta mucho. Señores, recuerden que este programa está gracias a Monchi WH, Puertas y Ventanas, también gracias a los medios de comunicación Beler, y recuerden la mototaxi Margarita, llamando al 579-71-51-809, la oficina de Asopedida. Vamos a ver, señor director, vamos a ir mirando las fotos de un acuerdo que firmó la Asociación de Personas con Discapacidad con la Dirección General de Salud Pública. Ahí podemos ver a la doctora Sabeki Rodríguez y el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, Manuel Torres, y un equipo de los directivos de la Asociación de Personas con Discapacidad que estuvieron presentes. Ese es un acuerdo interinstitucional durante todo este año la Asociación de Personas con Discapacidad estará trabajando la sensibilización y educación sobre la salud sexual y reproductiva. Ese programa estará dirigido a las personas con discapacidad y a los familiares y a todo el público en general. Ustedes saben que las personas con discapacidad son vulnerables a ser violentadas sexualmente y tienen mucho desconocimiento por el mismo tema de las barreras, quizás hasta por el lenguaje, quizás hasta porque nunca han ido a la escuela, no saben leer, la información no les llega, o porque no hablan, la información no les llega, o porque están en su casa sumidos y las informaciones no les llegan. Entonces nosotros estaremos trabajando con el organismo rector, que es la Dirección Provincial de Salud. Ellos nos estarán apoyando para desarrollar diversas actividades durante todo este año para previniendo la salud, previniendo realmente los casos que puedan afectar la salud de las personas, específicamente la salud sexual y reproductiva. Entonces, fruto de ese acuerdo, el martes que viene tenemos en la oficina de Asopedida, en el local de Asopedida, una charla el martes a las 2 de la tarde, conociendo nuestro cuerpo. Ese es el título de la charla, conociendo nuestro cuerpo, pues conociendo el aparato reproductor, tanto del hombre como de la mujer, y cómo cuidar esos aparatos reproductores, cómo prevenir que se nos enfermen. Eso va a ser el martes a las 2 de la tarde. Pues como siempre, Asopedida trabajando a favor de todos sus miembros. Llegamos hasta aquí, no hay tiempo para más. Agradecemos su atención al programa y hasta el próximo sábado. Esperen a José Luis con Dios delante y el programa con nuevas cosas y cosas interesantes y educativas. Pasen muy buena noche.